Bien, para comenzar esta sesión de tarde tenemos a Joan Lacomba de la Universidad de Valencia. La presentación se titula el papel de la diáspora en el desarrollo. Os voy a decir quién es Joan Lacomba, para quien no lo conoce. Joan Lacomba Vázquez es doctor en Sociología y profesor titular en el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Valencia. Sus investigaciones se han centrado principalmente en las migraciones y en sus vínculos con el desarrollo, especialmente en el ámbito geográfico y cultural del mundo árabe. Ha publicado varios libros, tiene una producción cuantitativa y cualitativamente muy significativa. Menciono algunos. En el año 2000 publicó el libro La emergencia del islamismo en el Magreb, las raíces sociopolíticas de movimientos islamistas. En 2001, El Islam inmigrado, transformaciones y adaptaciones de las prácticas culturales y religiosas. Tras recibir el premio del Ministerio de Educación y Cultura, el premio Marqués de Lozoya. También ha escrito el libro Migraciones y Desarrollo en Marruecos, editado por La Catarata en el año 2004, fruto de un premio de investigación de la Fundación La Caixa. Ha editado el libro La inmigración en la sociedad española, una radiografía multidisciplinar, en el año 2008. Ha sido director del V Congreso Nacional sobre la Migración en España, en Valencia, en el año 2007. Y ha coordinado también los volúmenes de Las migraciones como problema a las migraciones como oportunidad, codesarrollo y movimientos migratorios, en el año 2011. Una de sus publicaciones más recientes se titula Diásporas y codesarrollo desde España, un estudio sobre el papel de las asociaciones de inmigrantes en el desarrollo de los países de origen. Bueno, como pueden ver y como pueden escuchar, Joan Lacomba tiene una larga trayectoria y una valiosa producción intelectual. Así que estamos muy contentos, Joan, de que nos acompañes aquí en Zaragoza con estas jornadas de codesarrollo y encantados de escucharte. Así que adelante. Pues muchas gracias, buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento por la invitación a la plataforma Africawa. Bonjour, les amis du Sénégal, de la Gambie, Camerún, autoridades locales y sobre todo también particularmente a las asociaciones de inmigrantes. Para mí, una de las cosas que me hace especial ilusión al participar en estas jornadas, pese a que tenía esta misma hora clase en mi universidad y tuve que disculpar la asistencia con mis estudiantes, quizás en otro contexto no hubiese aceptado la invitación porque me cuesta mucho suspender mis clases, pero en este caso me hacía especial ilusión precisamente porque el protagonismo de estas jornadas lo tienen las asociaciones de inmigrantes y eso para mí es especialmente importante. Y en ese sentido, pues valoro mucho el trabajo que se realiza desde la plataforma Africawa. No son muchas las experiencias de este tipo que existen en España, son muy pocas realmente. Y de hecho algunas de las que existían han desaparecido con la crisis o con la coartada de la crisis, mejor dicho, pues muchas de estas experiencias, estas iniciativas han ido desapareciendo, lo cual pues es un motivo, ¿no?, también de tristeza. Yo he venido trabajando desde hace algún tiempo en el ámbito de lo que hemos denominado codesarrollo, un término que a veces genera también cierta polémica y que se debate sobre él. Yo, pese a todo, sigo siendo un defensor del enfoque de codesarrollo. El término puede ser más o menos acertado, podríamos buscar una alternativa al término, pero al final lo menos importante son los términos, lo más importante es qué se hace, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el enfoque de codesarrollo y la idea que hay detrás del enfoque de codesarrollo, que es cómo impulsar, cómo apoyar la participación de los inmigrantes en el desarrollo de sus países de origen, yo creo que es una vía en la que aún hay mucho por hacer y una vía, pese a que se ha hablado mucho de ella también, y yo creo que ha recibido también críticas muchas veces poco fundamentadas realmente, yo diría que es un ámbito en el que hay mucho todavía por decir y sobre todo mucho por experimentar. Hay
prácticas poco conocidas, seguramente pues muchas de las que impulsan las mismas asociaciones que están aquí entre nosotros, y ahí el papel de los medios de comunicación. No pude estar ayer, pero es fundamental el papel de los medios en la difusión, en el dar a conocer este tipo de prácticas entre la opinión pública y ante los poderes políticos, los poderes públicos, para transformar también la imagen de los propios inmigrantes entre la sociedad de acogida. Ahí es clave el papel de los medios. Bueno, ya sin querer ya me voy metiendo en materia. Decía que el trabajo que hace la plataforma Africawa es especialmente interesante, es decir, cómo desde las ONGD, desde las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, se puede apoyar a las asociaciones de inmigrantes en un plano de colaboración, de cierta igualdad, en lo que denominamos en ocasiones fortalecimiento asociativo. Me parece un trabajo especialmente loable. De lo que yo conozco del conjunto del Estado español, pues decía que no hay muchas iniciativas de este tipo, y algunas de las que se han intentado poner en marcha realmente no han conseguido cuajar, no han conseguido consolidarse. Y por eso me alegra que aquí en Zaragoza, y quizás el Ayuntamiento de Lleida, que también es uno de los ayuntamientos que ha estado muy implicado en el apoyo al codesarrollo, pues yo creo que son dos de las excepciones en el Estado español, y yo creo que hay que reconocerlo, ¿no? Y es justo reconocerlo. Nosotros empezamos a trabajar hace unos años en un primer proyecto de investigación que nos financió el Ministerio de Ciencia e Innovación, que es el que aparece aquí reflejado en la presentación, Diáspora Psicodesarrollo desde España, el papel de las asociaciones de inmigrantes en el desarrollo de sus países de origen. Ese primer proyecto nos permitió construir una radiografía del asociacionismo inmigrante en España, del que se han publicado cosas, se han hecho bastantes investigaciones, pero no existe, diríamos, una radiografía actualizada de conjunto de un tejido asociativo que es mucho más extenso de lo que podríamos pensar. De hecho, por ejemplo, nosotros en aquel primer estudio tratamos de ver 8 países, 8 colectivos nacionales. Desgraciadamente, no están entre ellos algunos de los países a los que pertenecen muchas de las asociaciones que están aquí hoy. Solo Senegal. Elegimos 4 grandes áreas geográficas: África subsahariana, Europa del Este, América Latina y Magreb, y los 2 países, diríamos, con mayor representación numérica entre la inmigración en España. Era imposible abordar todas las asociaciones de inmigrantes de todos los países en España. Hay muchas. Solo de estos 8 países, para que se hagan una idea, solo de estos 8 países llegamos a contabilizar, después de vaciar numerosos registros, más de 800 asociaciones en el conjunto del Estado español. Solo de estos 8 países. Tanto la tarea es posible, ¿no?, abarcar todas las asociaciones que pueden existir en este momento. Es muy difícil saber también cuántas de ellas se encuentran realmente activas, cuántas han dejado de funcionar, muchas se crean, luego no tienen una actividad o desaparecen, pero siguen figurando en los registros. Entonces es una labor realmente complicada. Por ejemplo, me alegra ver que aquí en Zaragoza hay un tejido asociativo muy dinámico y muy activo, que, por ejemplo, desde otras partes de España pues es bastante desconocido. Por ejemplo, si hablo de la Comunidad Valenciana, que es de donde yo vengo, allí el tejido asociativo fundamentalmente son asociaciones latinoamericanas, asociaciones del este, asociaciones de Marruecos, Argelia,
Senegal, pero por ejemplo allí es muy escasa la población procedente, por ejemplo, de Camerún, de Guinea. Son países con muy poca representación numérica en mi región y prácticamente nosotros no tenemos constancia, ¿no?, de la existencia de asociaciones de esos países en nuestra zona. Pero también digo que existen muchas lagunas y mucho desconocimiento a nivel local, ¿no?, del tejido asociativo. Falta profundizar, falta conocer más de qué asociaciones y qué trabajo realizan las asociaciones. Yo creo que ahí aún queda mucho por hacer. En esta primera aproximación que nosotros realizamos, lo que queríamos ver, además de saber qué asociaciones existen, lo que queríamos saber sobre todo era qué tipo de trabajo hacían en relación con sus países de origen y sobre todo saber en qué medida estaban vinculadas y sus miembros estaban comprometidos con el desarrollo en origen. Teníamos noticias, conocíamos asociaciones, conocíamos experiencias, pero queríamos tener una visión más amplia y profundizar, ¿no?, sobre hasta dónde llegaba esa implicación. Una de las sorpresas que tuvimos es que, primero, que había más asociaciones de las que pensábamos y, sobre todo, que un buen número de ellas estaban implicadas en prácticas, estaban implicadas en acciones, proyectos con diferente nivel de formalización, luego me referiré también a ello, pero muchas asociaciones tenían, diríamos, algún tipo de vínculo y habían desarrollado algún tipo de acción en relación con sus países de origen y no solo aquí en España. Evidentemente, esa participación, esa vinculación con los países de origen es muy diferente según los colectivos. Aquí el comportamiento de las asociaciones no es homogéneo, Depende mucho. ¿De qué depende? Bueno, pues factores como los que aquí explicamos, el carácter del propio flujo migratorio, las condiciones de inserción aquí en España o en el contexto local en el que nos ubiquemos, el contexto sociopolítico de origen, evidentemente, las políticas, la existencia o no de políticas dirigidas a la implicación, tanto desde España, que las ha habido en los últimos años, aunque ahora también ha habido una disminución importante, digamos, en términos, ¿no?, de políticas públicas orientadas al codesarrollo, pero también las políticas desde los países de origen, que cada vez son también más frecuentes. Muchos países de origen de la inmigración pues han empezado a ver, ¿no?, diríamos, también esa posibilidad de implicar a las diásporas y sobre todo de canalizar su participación, porque la participación en muchos casos ha estado ahí desde hace mucho tiempo, no es una novedad. Los inmigrantes han estado contribuyendo de muchos modos al desarrollo de sus comunidades de origen, pero quizás la principal novedad es que ahora, diríamos, hay un marco de oportunidad político que permite canalizar, diríamos, esa participación y contar, en algunos casos, con mayores recursos también para que esa participación tenga, diríamos, un mayor efecto, diríamos, que no se diluya el efecto de la contribución de los inmigrantes al desarrollo de sus comunidades de origen y sus países. Decía que las lógicas que ponen en marcha las asociaciones dependen también de muchos de estos condicionantes y sobre todo la cuestión también, diríamos, de los compromisos de solidaridad, los vínculos étnicos, culturales con las comunidades de origen son muy diferentes. Nosotros hemos estudiado desde colectivos que tienen una participación muy baja en el ámbito del codesarrollo a otros que realmente pues, nos dan, digamos, una imagen muy positiva. De las cuatro grandes áreas que nosotros estudiamos, precisamente el África subsahariana
es la que resulta más interesante y más prometedora en este sentido. El Magreb, paso muy rápidamente por estas otras zonas geográficas porque quiero centrarme en la experiencia de la África subsahariana. El Magreb, por ejemplo, sobre todo las asociaciones de Marruecos, en los últimos tiempos han visto reducir en gran medida su actividad, pero son algunos de los que han podido desarrollar o poner en marcha proyectos de cierta envergadura en ese contexto de oportunidad política que ha supuesto el codesarrollo y los cambios, por ejemplo, que ha habido también en el país de origen. En muchos países de origen se han creado ministerios para los emigrantes, se han creado organismos o espacios de representación de la población inmigrante. Marruecos, por ejemplo, el Consejo Consultivo para los marroquíes en el exterior, o, por ejemplo, la reserva de algunos puestos en el Parlamento para la representación de los inmigrantes en el exterior. Este tipo de iniciativas es también interesante en cuanto a lo que supone de reconocimiento político también del papel de los migrantes. Es fundamental ese reconocimiento público de los migrantes. Aunque decía, ellos han estado siempre ahí. América Latina, que es el otro gran área que estudiamos, bueno, hay dos colectivos que destacan con peso importante, Colombia y Ecuador. Quizás son los dos países que mejor han sabido también aprovechar esa ventana de oportunidad política, con asociaciones fuertes, asociaciones capacitadas, asociaciones con, digamos, una formación técnica en formulación de proyectos, por ejemplo, bien posicionadas políticamente en algunos casos. Entonces ahí tenemos un fortalecimiento importante, ¿no?, de las asociaciones en la línea de codesarrollo y su impacto también en origen. En cambio, por ejemplo, bueno, salto Europa del Este, ahora vuelvo sobre África subsahariana. Europa del Este es el otro extremo, es quizás el tejido asociativo más débil, menos implicado en el desarrollo de origen. Y en el caso del África subsahariana, lo que vimos a partir de las asociaciones de Senegal y de Mali es, por un lado, una gran cantidad de pequeñas asociaciones. No son asociaciones de tamaño muy grande, realmente en comparación con colectivos de otros países hablamos fundamentalmente de asociaciones pequeñas, pero asociaciones pequeñas muy dinámicas y muy comprometidas con sus comunidades de origen, muy implicadas en el desarrollo local, a veces con pocos medios, pero en cambio eso no supone una gran barrera para ellos. A veces con pocos medios consiguen hacer, podríamos decir, grandes cosas, cosas que a veces nos sorprenden a nosotros mismos, ¿no? Y sobre todo, diríamos, porque movilizan esa solidaridad comunitaria que existe entre la población africana en mayor medida que entre la población de otros colectivos en España. Y eso es muy importante destacarlo. Muchas de esas acciones, lo que nosotros denominamos microproyectos, pequeños proyectos con a veces recursos financieros muy escasos, sin embargo, se plantean también en muchos casos al margen de los dispositivos oficiales, de las convocatorias públicas, y responden sobre todo, diríamos, a la voluntad, al trabajo de los propios miembros de la asociación de un modo, podríamos decir, informal. Muchas asociaciones hacen codesarrollo sin saber o sin llamar a lo que hacen codesarrollo. Esa es una de las cuestiones clave. Lo están haciendo ya y lo venían haciendo ya en muchos casos antes de que aquí empezásemos a hablar de codesarrollo.
incluso ellos mismos muchas veces no se identifican con el término codesarrollo. Ellos muchas veces nos dicen, lo que estamos haciendo es nuestra obligación simplemente, es nuestra obligación. No sabemos si estamos haciendo codesarrollo, estamos haciendo lo que creemos y consideramos que tenemos que hacer. Entonces es una lógica distinta a la que en muchos casos encontramos en otros colectivos, quizás más alineados con las políticas públicas que se han venido implementando en los últimos años, aunque ya digo que en un importante retroceso, desgraciadamente. Bueno, aquí en España tuvimos esa, que podríamos denominar la época dorada del codesarrollo entre 2004 y 2009, que abrió una importante expectativa, generó una importante expectativa en torno a la implicación, a la participación de las asociaciones de inmigrantes en el desarrollo de sus países de origen. Ese periodo de eclosión de asociaciones y de experiencias de codesarrollo, muchas asociaciones, y eso también es una posible crítica, muchas asociaciones empezaron a aparecer, diríamos, en el momento en que desde las políticas públicas de alguna manera se incentivó la presentación de proyectos, a convocatorias, etcétera. Y de hecho muchas de ellas luego, en el momento en que esas convocatorias desaparecieron, pues las mismas asociaciones también han desaparecido. Eran asociaciones muchas veces, podríamos, como diríamos aquí, con pies de barro realmente, ¿no? Muy dependientes de los recursos públicos, muy dependientes de las convocatorias. En cambio, en el caso de la migración subsahariana especialmente, lo que hemos visto es distinto. Son pequeñas asociaciones, pero, por ejemplo, muy resistentes también a la crisis, resistentes a los cambios de ciclos. Han hecho un trabajo a más pequeña escala, pero que les ha permitido también mantenerse en el tiempo. De manera que, por ejemplo, cuando las convocatorias públicas, muchas de ellas han desaparecido, al ser menos dependientes del dinero público y muchas veces financiarse con sus propios fondos, con las colectas entre los miembros de las asociaciones, con los actos de recogida de fondos, diferentes estrategias en las diferentes asociaciones, eso les ha permitido tener una mayor continuidad. Eso es también un elemento interesante. A partir de final de 2008, 2009, empezamos a ver, ¿no?, pues cómo muchos de los gobiernos autonómicos, especialmente, que era el principal sostén de las políticas de codesarrollo en España, pues han venido retirándose de la escena. Y en este momento prácticamente, diríamos, las iniciativas que se mantienen son sobre todo las que se vienen implementando en el ámbito de las políticas locales. Yo creo que ahí los ayuntamientos juegan un papel fundamental. Los ayuntamientos en las políticas locales juegan en este momento un papel, digamos, de guardianes, podríamos decir, de lo que queda, lo poco que queda, digamos, decir, del apoyo público al codesarrollo, que es quizás lo que probablemente debería de haberse hecho desde el mismo inicio, situar la política de codesarrollo a nivel local. ¿Por qué? Porque la política de codesarrollo también es una política de proximidad. Es una política de contacto con las asociaciones, de contacto diario con las asociaciones, de apoyo a las asociaciones. No sirve de nada, diríamos, financiar proyectos a las asociaciones, o sirve de muy poco si al mismo tiempo no hay un apoyo, diríamos, a las mismas asociaciones que han de gestionarlos y que han de llevarlos adelante. Esa es una de las claves, Y yo creo que aquí muchas veces hemos empezado las cosas por el tejado. Como hacemos
en muchos otros ámbitos en España. Primero, es necesario, digamos, fortalecer a las asociaciones. Es necesario que las asociaciones tengan, digamos, también confianza en ellas mismas. Y eso pasa no solo por tener recursos financieros, sino también por adquirir capacidades y sobre todo por el reconocimiento público, que es fundamental, ese reconocimiento público como agentes ante las entidades políticas, ante la sociedad civil, ante el resto de la sociedad civil, las ONGs fundamentalmente. Y ahí incido en la cuestión de la colaboración entre asociaciones y ONGs. Nosotros estamos trabajando precisamente ahora en un nuevo proyecto de investigación en el que abordamos el vínculo entre las asociaciones de inmigrantes y las ONGs. Una relación a veces que ha sido también complicada, una relación que a veces ha generado también conflictos, pero que es una relación necesaria y lo hemos visto estos últimos años. Ha habido malas prácticas, pero también ha habido algunas buenas prácticas en ese sentido. Y una de las buenas prácticas, por ejemplo, una de las experiencias que ilustra la posibilidad de contar con buenas prácticas es el trabajo, como os decía, que se ha hecho en Lleida o en algunos otros municipios catalanes, en que se han puesto en red, el trabajo en red a las ONGs que tienen la experiencia de cooperación para el desarrollo y a las propias asociaciones de inmigrantes, que son las que tienen la conexión local con las comunidades y conocen las necesidades y conocen el terreno y sobre todo tienen la capacidad de implicar aquí a los propios inmigrantes. Ya esa colaboración, ese trabajo en red es fundamental, es fundamental. La cuestión es cómo mantener, diría, cierta igualdad en el trabajo entre ambos tipos de organizaciones. Hemos visto experiencias en las que las asociaciones de inmigrantes han quedado subordinadas a las ONGs. A veces hemos visto experiencias en las que han tenido quizás la percepción de que se les ha utilizado por parte de las ONGs. Eso ha ocurrido en algunos casos, pero tenemos experiencias que muestran que las cosas se pueden hacer de otro modo y que es posible hacerlas de otro modo, ¿no? Y yo creo que esa es una de las líneas fundamentales, ¿no?, a potenciar ese trabajo conjunto, pero en un plano de mayor igualdad entre ambos tipos de organizaciones, ¿no? Decía que es fundamental la colaboración, pero sobre todo fundamental la propia salud de las asociaciones de inmigrantes. Yo creo que es un error que las políticas públicas olviden en estos momentos a las asociaciones de inmigrantes. A veces escuchamos planteamientos, ¿no?, que nos dicen que el codesarrollo ya no es necesario, incluso porque ya no hay inmigrantes. Yo he oído esas cosas, ¿no? Entonces, claro, es un error tremendo, ¿no?, pensar que porque estamos en un ciclo en el que es cierto que la inmigración en España se ha reducido, ha habido un importante retorno en algunos colectivos, e insisto, en algunos. Por ejemplo, la migración subsahariana es de las que más se ha incrementado en España en los últimos años, precisamente, la migración asiática y la migración subsahariana. Por tanto, no se puede mantener ese discurso, muchas veces público, de que la inmigración ya no es una prioridad para las políticas públicas y que las asociaciones de inmigrantes ya no constituyen una prioridad para las políticas públicas. Al contrario, las asociaciones de inmigrantes siguen estando ahí. Hay colectivos que siguen, digamos, siendo muy dinámicos y siguen pidiendo ese apoyo y necesitan ese apoyo. Por tanto, las políticas públicas deben de continuar mirando hacia esa realidad. La llamemos codesarrollo o la llamemos como queramos, pero esa es la realidad que está ahí, que hay que continuar apoyando. Y desde, digamos, las asociaciones de inmigrantes,
Existen, evidentemente, también muchos retos internos, no solo externos, sino también internos. Existen retos externos, como decía antes, en relación con su reconocimiento público, un mayor reconocimiento público, pero existen también, diríamos, retos internos en cuanto a muchas veces a la conexión, ¿no?, con la propia población inmigrante. Es muy difícil. A veces yo he escuchado también esa crítica, yo creo que injusta e injustificada, ¿no?, hacia la escasa representatividad de las asociaciones de inmigrantes, uno de los discursos también que a veces oímos. Evidentemente, las asociaciones de inmigrantes no pueden representar a todos los inmigrantes, es imposible. Ninguna asociación puede representar al conjunto de una población. Ni siquiera las asociaciones españolas representan en ningún caso a ningún, diríamos, conjunto de población. Es muy difícil, en realidad, mantener esa vinculación, mantener esa participación, diríamos, de una manera continuada. El trabajo cotidiano de las asociaciones, desarrollado fundamentalmente por personas que, diríamos, emplean su tiempo libre de un modo voluntario al servicio de la comunidad, es un trabajo realmente loable. Yo creo que es un trabajo que debería de contar con un también mayor reconocimiento público. Las asociaciones, muchas veces de un modo invisible, están no solo, diríamos, contribuyendo al desarrollo de sus países de origen, sino contribuyendo con ello, y esa es una de las virtudes también del codesarrollo, a la integración de los propios inmigrantes aquí. Una de las dimensiones estratégicas del codesarrollo es no solo que permite incidir, aunque sea de manera modesta, permite incidir en el desarrollo en origen, sino que al mismo tiempo da un sentido a la migración y, sobre todo, también da, diríamos, un componente de valor a los propios migrantes que participan de esas iniciativas. Ayuda, o debería de ayudar también, a cambiar la imagen que la sociedad española tiene de los migrantes. Los migrantes no son solo mano de obra, los migrantes son personas que desde aquí resuelven sus problemas, los de su comunidad y también los de aquellos que se quedaron en el lugar de origen. Entonces, esa es una dimensión muchas veces desconocida por la propia población de la sociedad de acogida, y yo creo que hay que también trabajar por incrementar el conocimiento de esa realidad. Bueno, me dicen que el tiempo ya se termina. Creo que luego tendremos tiempo también para dialogar, que también es a mí lo que más me gusta, aportar cosas a partir también de las cuestiones que se planteen. Y sobre todo yo creo que una de las cuestiones también, ¿no?, las que me gustaría, ya para finalizar, es destacar, digamos, esa dimensión que acompaña, esa dimensión transformadora también que acompaña al codesarrollo, que es su capacidad de incidencia política. Es decir, los migrantes también son valiosos, son fundamentales, no solo para trabajar por el desarrollo económico de sus países de origen, sino también para trabajar con una visión del desarrollo más allá del propio desarrollo económico. En ese sentido, pues muchas veces el papel que juegan los migrantes en una mayor apertura democrática de sus países de origen, etcétera, es una de las vías quizás también a apoyar y a impulsar. Hay países de origen que se han abierto en mayor medida a esta realidad. Senegal quizás es uno de los países que ha experimentado un cambio significativo en lo que supone escuchar también a su propia diáspora en el exterior, no solo recibir su dinero,
no solo recibir sus remesas, sino también escuchar a la diáspora y otorgar un papel político a la diáspora. Pero cada vez son más también los estados que, diríamos, toman iniciativas en esta línea, aunque sigue también habiendo al mismo tiempo ciertas resistencias, cierta desconfianza también respecto al papel político de las diásporas. Ese es uno de los obstáculos, ¿no?, que seguimos también encontrando. Finalizo con la idea, ¿no?, de que el capital adquirido por los migrantes es fundamental, ¿no?, para los países de origen y es también fundamental para la propia sociedad española, y ese reconocimiento como actores aquí y allí. Y bueno, y este es precisamente el libro que recoge algunos de los resultados de esa investigación sobre estos 8 grandes colectivos de inmigrantes, asociaciones de inmigrantes en España, y pretendemos ahora justo pues ver de qué manera se ha articulado ese trabajo en España entre ONGs y asociaciones de inmigrantes, que es un poco pues, bueno, la senda que aquí se viene trabajando, y yo creo que es un poco precisamente la senda que marca el futuro del codesarrollo, lo que podemos realmente rescatar del codesarrollo. Gracias. Muy bien. Muy bien, muchas gracias a Joan Lacomba por su presentación. La verdad que ha sido bastante completa, ha habido bastantes puntos interesantes que esperamos retomar en el debate.